¿Cuál es el misterio por el que a veces llegamos a ciertos textos? Tú no encuentras a los textos te encuentran a ti. Estas palabras las pronunció una joven poeta a la que admiro mucho, Rosa Verbel, y así me ocurrió a mí con La niña del acerico. Fue un texto que afortunadamente me encontró una amiga común, Paqui, me lo hizo llegar por si me interesaba hacer una reseña y fue así como contacté con Celia. Le dije que tardaría unos meses porque tenía como medio metro de libro que tenía que leer por otros compromisos, pero que lo haría. Porque además, como veis, cuando el libro llegó a mí, no es precisamente un libro breve. Y pensé que además iba a necesitar mucho más tiempo del que finalmente necesité. Porque, y os leo como empecé aquella reseña. Acabo de terminar el libro y aún me embarga la emoción. En ese momento aún no lo sé, pero esa emoción y la evocación de lo leído me seguirán acompañando un tiempo. La niña del acerico ha sido una de esas lecturas que te atrapan y que no puedes dejar de leer hasta que la has finalizado, que no querrías que se acabara, que conmueve y remueve por dentro. Imaginaos, si en una primera lectura me fascinó y escribí eso, ahora que lo he leído por segunda vez para esta presentación y para mañana que lo vamos a discutir en el Club de Lectura, pues imaginaos cómo lo he saboreado, porque esa es la palabra, lo he disfrutado y lo he saboreado muchísimo. Porque la primera lectura te hace avanzar rápidamente por la necesidad, incluso a veces por la urgencia de ir desentrañando lo que va a acontecer. Pero en esta segunda lectura, conocida ya la trama, he podido disfrutar con más profundidad de la arquitectura sintáctica, de la belleza de la escritura con la que Celia nos deleita. Hoy, esta tarde, me siento como una equilibrista, porque veréis, presentar un libro es andar en esa cuerda floja entre motivar lo más posible a la lectura del mismo y a la vez evitar revelar detalles excesivos que destripen el libro. Aunque mucha gente aquí sé que ya lo habéis leído, pero hay gente que no. Así que me pregunto, ¿seré capaz de no arruinar futuras lecturas porque os anticipe lo que no quiero desvelaros para que vuestras experiencias lectoras sean tan gratas como espero que sean? Pues vamos a ver si lo consigo. Este va a ser el reto. No podéis imaginar la emoción que tenemos Celia y yo. No podéis ni imaginarla, porque veréis, nosotras nos pusimos en contacto en mayo del año pasado y desde entonces no hemos dejado de enviarnos mensajes. Pero hasta ayer no habíamos tenido la oportunidad de conocernos. Celia vive en Madrid, yo en la Sarquía, y ayer por fin nos conocimos. Y es que se trata de una emoción muy especial y quiero compartir con vosotras y vosotros por qué. Cuando empecé la lectura, por fin, después de que ese metro de libro fuera bajando, lo primero que hice fue leer la contraportada. Y ahí tuve el primer shock, la primera impresión, y fue descubrir que el libro se inicia con la marcha de entrega a Madrid de Aurelia, de 5 años, con su madre, para reunirse allí con su padre, Antonio Medina, que había emigrado previamente. Pero claro, diréis, ¿y esto qué emoción tiene? Esto no fue lo que me impresionó, porque obviamente entre 1950 y 1975 las familias del medio rural que se desplazaron a las ciudades fueron las grandes protagonistas del movimiento migratorio. Mi propia familia lo hizo en el año 71. Pero el motivo de esa emoción fue descubrir que Aurelia y Carmen, su madre, salisteis de la Axarquía. Para mí eso fue como un libro de una escritora que vive en Madrid, me llega a mí desde Granada y ahora resulta que empieza en la Axarquía. Claro, esto es muy especial para quienes vivimos aquí y además nuestra lectura es muy privilegiada respecto a lectores y lectoras de otras latitudes, porque imaginaros cuando leemos La Maroma, la Sierra de Tejeda, el Acebuchal, van a ser lugares conocidos, incluso La Fájara, que es Canillas de Aceituno. Lugares conocidos aunque no hayamos estado. Y con esto, de verdad que no he desvelado nada, porque en la contracubierta leemos: en los años del hambre, miles de andaluces abandonan su tierra.
con 5 años, Aurelia sube con su madre al Andalucía Expreso, dejando atrás la Axarquía para reunirse con su padre Antonio Medina en Madrid. O sea que no, hasta ahora no estoy desvelando nada. Así que desde ese momento vino a visitarme una imperiosa necesidad de que había que traer a la niña del Acerico a la tierra de algunos de sus protagonistas. Y tras varios meses, aquí está. ¡Qué alegría, Celia! Quiero agradecer a la SAC haber acogido con entusiasmo esta propuesta para que lo que era un sueño se esté haciendo hoy realidad. Al CEP por dejarnos este magnífico espacio, a los clubes de lectura, a todos, al Mercedes Junquera de la SAC, al Mainaque, estoy aquí viendo aquí gente del Club de Vélez, por todo el apoyo que habéis prestado. Agradeceros a todos vosotros y a todas vosotras, ¡ay! No estoy nerviosa, que hayáis elegido acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, de verdad. Y Celia, quiero agradecerte muy especialmente haberte dejado seducir por esta propuesta y haber viajado expresamente desde Madrid para ello, que sé que es un palizón de 6 horas. Así que muchísimas gracias. Celia es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 10 años trabajó como periodista en el ámbito de la política nacional y parlamentaria. Posteriormente y en la actualidad ha seguido realizando labores informativas desde diversas asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ha participado en diferentes antologías colectivas como Bajo los adoquines y Marea y laberinto. Fue premiada en el concurso de relatos Mujeres Fuenlabreñas en el año 2000. En 2004 publicó Tiempo de alas y en 2018 el libro de relatos La telaraña violeta. En La niña del Acerico hay muchos momentos en los que la emoción me ha desbordado haciéndome llorar. Incluso no solo con el texto, también con algunas notas al pie. Voy a citar algunos ejemplos, pero no los voy a desentrañar mucho, esperando no desvelar nada. Solo serán comprendidos por quienes ya habéis leído el libro y para quienes no lo habéis leído, cuando lleguéis ahí, pues igual lo recordaréis. Me emocionó mucho el episodio de Pilar, la niña de azúcar. Me emocionó mucho el precio, yo que he sido docente durante cerca de 40 años, el precio que exige la maestra Irene a cambio de una pintura. Ya veréis por qué. La sorpresa que varias mujeres le preparan a Carmen, esa solidaridad entre mujeres y esa sorpresa, y muchos, etcétera. La niña del Acerico es una obra coral. Al final del libro vais a encontrar una relación de los personajes, más de 50. A mí me ha parecido increíble que lo haya sacado a todos adelante, cómo tan bien construidos todos. Supongo que esa inspiración en personas reales te ayudó, pero me parece increíble. Está estructurada en 3 partes, que se llaman los retales de Aurelia. No son partes similares. La primera parte es casi la mitad del libro, los retales de Aurelia, cerrando los ojales, que es prácticamente la otra mitad, y el final, que se llama abriendo una presilla de hilo con punto de festón. Ya leído, se comprenden perfectamente estos guiños metafóricos a la costura. La primera parte, numerada con capítulos del 1 al 18, abarca, ya os lo he dicho, la mitad del libro. En la segunda parte vais a encontrar nombres, excepto un capítulo: Aurelia, Isabel, Francisco, Paco, Irene, etcétera. Y ya, como lo ha dicho Salvador, 2 de estos personajes se convierten en personas acompañándonos y no podéis imaginaros la emoción que tenemos toda la gente que hemos leído el libro de que estéis entre nosotros. De verdad, muchas gracias por haber venido. Y la tercera parte, que es muy breve y no voy a decir nada más. A través de 2 décadas de la vida de Aurelia, que es personaje central, inspirado, como ya sabéis, en su madre, y la de Paco, su padre, Celia va cosiendo retales de historias para devolvernos y envolvernos en aquellas décadas. Como decía al principio, la mía ha sido una lectura muy emocionante porque han sido muchos los recuerdos de aquella España en blanco y negro que, aunque no viví directamente porque yo nací en el 65, sí lo hice a través de la historia de mi familia,
al igual que le sucede a Celia y al igual que sucederá a muchas de las personas que habéis leído o que vais a leer el libro. Porque las vivencias y experiencias de aquellos años, aunque fueron individuales, también lo fueron colectivas. Porque lo prodigioso de este libro es que a través de los recuerdos de su propia familia, la narración conecta con nuestros propios recuerdos, que son íntimos, pero a la vez compartidos. Y esta es también la grandeza de la literatura. Nos rescata nuestra historia a través de la ficción. Leemos también en la contraportada que es un retrato de los años 50 y 60 del pasado siglo, pero yo me voy a atrever a decir que es mucho más, porque narrando un supuesto presente muy suave y sabiamente, a través de los recuerdos perfectamente hilvanados en la narración de algunos personajes como Irene Montejo, como Francisco, nos lleva al pasado, al inicio de la guerra, a otros episodios de la misma, o sea que ya estamos en la década de los 30. El libro avanza a través de la vida de Aurelia y las historias con las que ella se va cruzando, siempre inserta en la historia del país, imbricando así lo individual en la historia colectiva, siendo este otro de los aciertos del libro, ya que es a través de una galería de personajes anónimos, a través de fragmentos de sus vidas, como Celia va introduciendo acontecimientos y personajes históricos que encajan perfectamente en la narración. Y ahí queda reflejado un ingente y laborioso trabajo de documentación. A mí me ha impresionado, del que queda constancia en las notas al pie. No os las perdáis, porque son magníficas. Aparecerán hitos como las misiones pedagógicas que puso en marcha la Segunda República, perfectamente introducidas en la narración. Encontraremos este extracto que os voy a leer de Manuel Cosío, que fue presidente de las mismas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo. Una escuela donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas como en otro tiempo. Cuando todo español no solo sepa leer, sino que tenga ansias de leer, de gozar y de divertirse, habrá una nueva España. Aparecen también las colonias escolares puestas en marcha durante la guerra para salvar este proyecto y para salvar a tantos niños y niñas. Tanto las misiones pedagógicas como las colonias escolares me emocionaron especialmente, porque es que he trabajado casi 40 años en la enseñanza, entonces esto me tocó muy, muy directamente. Y me detengo aquí un momento para dedicarle unas palabras a un personaje con quien me he sentido muy identificada, la maestra republicana Irene Montejo, defensora de una educación pública, igualitaria y laica, seguidora de los principios de Celestín Freinet, a quien admiro profundamente y cuya sentencia, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, he utilizado y he citado en muchísimas ocasiones. Continúo brevemente con algunos otros hitos, como la persecución de los homosexuales, los llamados desviados por el régimen, las luchas obreras, el patronato de protección, bueno, algunas luchas obreras, el patronato de protección de la mujer, que supuestamente velaba por las mujeres caídas o en riesgo de caer, el campo de refugiados de Argel, donde estuvo su abuelo paterno Francisco, los niños robados, el pozo del tío Raimundo, la evacuación de la obra del Prado, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que a través de las vidas de las personas que pueblan este libro, este es también un libro de memoria histórica. Y no solo por lo que se cuenta, también por el lenguaje utilizado. Me ha resultado admirable que Celia reproduzca magistralmente diálogos que bordan el registro oral, utilizando un vocabulario y expresiones que a mí me han llevado a aquella época. Me he recordado a mí misma comprando de pequeña un cuarto y mitad, siempre comprábamos así, un cuarto y mitad, que además te lo envolvían en papel de estraza o tú llevabas tu propio cesto, pero normalmente hacían un cucurucho con papel de estraza y ahí nos lo colocaban. Me he visto jugando con recortables, que me encantaban. Celia domina el lenguaje oral con absoluta destreza, en unos diálogos llenos de viveza y frescura, a través de los que conoceremos los miedos y esperanzas de los personajes, así como su personalidad. Otra perla de este libro es que tiene banda sonora. Celia no deja puntadas sin hilo y nos adereza su texto salpicándolo de canciones que contribuyen a recrear la época.
algunas de las que sonaron en El Cosmopolita. Paco. He contado más de 15 y he hecho una lista que ha estado sonando aquí antes de empezar, no lo sabíais, pero era una lista con todas las canciones y ahora al final, cuando Celia esté firmando libros, la volveremos a poner. Desde A la Lima y al Limón, La Bien Pagá, Marianita solita en su cuarto, Twist, Rock de la cárcel, Be My Baby, etc. Seguimos esa progresión social a través de la evolución de las influencias musicales también. Nos hace ver ese cambio de la España en blanco y negro a empezar unos matices de colores. Encontraréis también algunas escenas de erotismo narradas muy bellas y delicadamente. Y también diversas formas de vivir la sexualidad, quienes lo hacían con pleno disfrute y libertad, pero también para quienes era una obligación a la que debían someterse. Pero lo que quiero resaltar es tu capacidad para empatizar y ser capaz de meterte en la piel de esa variedad de personajes. Me ha parecido un ejercicio de empatía impresionante. Para terminar, me ha parecido extraordinario que la narración de Celia, nieta de aquel Antonio Medina que dejó la exarquía buscando una vida mejor, en un contexto marcado por la miseria, la ausencia absoluta de libertad, los silencios obligados por miedo al régimen dictatorial, ella nos regala un libro lleno de esperanza, de superaciones personales y colectivas, un libro de una prosa bellísima, luminosa, que embelesa, historias de familias tenaces y generosas, de madres valientes y audaces, como Aurelia, de la que nos quedamos prendados tras la lectura. De ti también, Paco, de los dos. Mujeres que gracias a su solidaridad hacen avanzar a su familia, a ellas mismas y en definitiva a la sociedad. Gracias, Celia, por haber escrito un libro extraordinario, con tanta sensibilidad y delicadeza. Espero que os proporcione o que ya os haya proporcionado una fantástica experiencia de lectura. Gracias, Celia, por traernos lecciones de vida de unas generaciones que fueron perseverantes y luchadoras y que a pesar de las condiciones tan adversas que les tocó vivir, creyeron en la posibilidad de un futuro mejor. Muchas gracias. ¿Y ahora quién habla? ¿No? O sea, ¿cómo deciros, no? Uf. Bueno, lo primero que quiero es agradecer vuestra presencia, de todos y todas, la presencia de mis padres, la de mis primos que andan por ahí, y la de Juanma, mi eterno Juanma, que ha venido desde Madrid. Eres un héroe, Juanma, un héroe, sin discusión. A mi Yoli, que es casi como una hermana, y a todas las personas que estáis aquí y muy especialmente a José, que ha hecho posible este encuentro, ¿no? Voy a leeros un breve texto para introduciros un poco en el acérico, aunque ahora ya, después de José, no sé, ya... Pero bueno, vamos a ello, vamos a intentarlo. Tengo que cambiar de gafas, que estoy en un momento crítico, ¿sabéis? Estas edades, necesitas gafas para cerca, para lejos, para todo. Cuando empecé a escribir esta novela, solo tenía una brújula que marcaba hacia el sur. En realidad, yo siempre empiezo los viajes de la escritura así, aferrada a la aguja magnética que da vueltas en el limbo giratorio hasta que mis personajes salen en mi auxilio y cobran vida propia para evitar que me desoriente. Al principio mantienen la compostura y hacen filas ordenadas, pero solo aguantan uniformados 2 jornadas de escritura, y entonces empiezan a empujarse entre ellos intentando llamar mi atención. Se desordenan, luchan vorazmente por ocupar más hojas, se boicotean en los capítulos impares. Algunos mueren, otros resucitan a medio camino, algunos me repudian, otras me retiran la palabra, y yo me limito a observarlos con mi mirada ojiplática. Les robo sus escenas, vivencias, empiezo a pedirle prestado a la imaginación, me endeudo con ella y, sobre todo, comienzo a transcribir, como la cronista que intento ser, lo que me cuentan. Decía Carmen Martín Gaite en el cuento de Nunca acabar que no basta con querer que unos ojos nos miren y unos oídos nos escuchen. También nosotros tenemos que mirar esos ojos,
y aprender a graduar el ritmo de nuestra voz para adaptarlo a esos oídos. Yo sigo al dictado las palabras de la maestra y escucho, miro y entonces empuño el arma de la escritura bajo la alocada bandera de mi personalidad. Para este viaje preparé algunas maletas con historias de mi familia, pero también empezaron a acoplarse baúles ajenos que hablaban de aquellas vivencias que no eran nuestras, pero que podrían haberlo sido si la vida a veces no hubiera sido tan mal encarada o tan estrecha como un embudo. Llené cestas con enseres propios, pero también, ya digo, con los que podríamos haber llegado a tener si la vida, si las circunstancias hubieran sido diferentes o simplemente si hubieran soplado a nuestro favor o incluso también en nuestra contra. Algunas de las protagonistas de este acerico siguen vivos, siguen vivas. Incluso las hay que nos acompañan en esta sala. Ser elegantes y no pidáis que os revele qué personajes existieron, quiénes son una recreación, qué ocurrió, qué pudo ocurrir o qué ha nacido únicamente de mi escritura imprudente. Ese jeroglífico lo dejo al libre albedrío de vuestra imaginación, que probablemente será certera para todos y cada uno de vosotros. Llegados a este punto y al hilo de lo dicho, tomo prestada una cita del escritor mexicano Francisco del Paso Morante, Premio Cervantes, que dice así: «Esta es una obra de ficción. La razón por la cual algunos de sus personajes podrían parecer personas en la vida real es la misma por la cual algunas personas de la vida real parecen personajes de novela. Nadie, por lo tanto, tiene derecho a sentirse incluido. Nadie tampoco a sentirse excluido de ella». Como ocurre en cualquier viaje, me sentí tentada de tomar carreteras secundarias, salirme de la autopista y hasta de la nacional. Y fue así como al lado de los míos fueron inmiscuyéndose en las carreteras comarcales, en los caminos de tierra, personajes históricos, otros completamente imaginarios, que si bien no llegaron a confraternizar en algunos casos, al menos llegaron a entenderse. Esto ocurrió de tal modo porque, ante todo, necesitaba confeccionar el retrato de una época, hacer memoria en el marco de una sociedad, la nuestra, en la que todo es efímero y perecedero. Recuperar en esta sociedad que ha declarado la guerra a la razón, al pensamiento, a la calma, la memoria de los que nos precedieron. Qué quimera, ¿verdad? Pero merecía la pena recuperar el alma, la lucha, el titánico esfuerzo de aquellos, de aquellas a los que les debemos lo que ahora somos, porque la gratitud es la memoria del corazón. Así fue como llegué a la Sarquía, a esas pobres tierras moriscas llenas de exilios de donde venimos. También a ese Madrid agujereado de la posguerra, donde todos nos hemos ido encontrando. Me retuvieron en sus casas compartidas, a juntas. Esas mujeres que ellas sí, multiplicaban los panes y los peces. Aquellas que vivieron el exilio interior, aquellas que llenaban el presente con el olvido imperioso e impuesto del pasado, que voluntariamente participaban de una amnesia social, vital, que les permitiera simplemente salir adelante, sacar adelante a los otros, a los suyos. Porque esas mujeres aprendieron pronto a no significarse, pero también supieron que hay entrometidos, entrometidas, que como un felpudo sujetan la puerta para que no golpee y que gracias a esa circunstancia sus vidas fueron más llevaderas. Mi familia, probablemente la de todos, la de todas, está llena de esas mujeres. Así que confiando en ellas, que por otra parte se habían abierto paso adentelladas en la fila de personajes, empecé la crónica de una época, la de los años 50 y 60 del pasado siglo. La toma de una foto en blanco y negro que iba adquiriendo matices hasta convertirse en una fotografía coloreada. Y empecé a poner los cimientos de esta novela coral, cuyos personajes principales y secundarios intentan trasladarnos a las huellas de la contienda civil, del éxodo republicano, vidas que nos arrastran a las de los migrantes, a las infancias abreviadas, al despertar de una sociedad que, empujada por el desarrollismo de los años 60, nos abocó a unas libertades,
que tuvieron que convivir con la represión política, el empuje de los curas obreros y la persecución de los desviados y de aquellas mujeres que se alejaban del modelo de moralidad franquista. A través del recorrido vital de los hombres y sobre todo de las mujeres de aquella generación, intenté ir hilvanando los retales, coser las historias, unos trozos de tela que poco a poco se van conociendo en su textura, se van reconociendo en su color, en su tamaño, hasta confeccionar una prenda, un retrato de la época a la que pertenecen. Los protagonistas, pero sobre todo las protagonistas de esta historia, hacen avanzar a sus familias a través de esa España áspera y en ese día a día sienten, padecen, acarician la felicidad, unas veces precaria, otras duradera, pero sobre todo luchan y engendran no solo hijos e hijas. Y a contracorriente de la época que les toca vivir, sobreviven y viven, intentando no dejar atrás lo que fueron o lo que podrían llegar a ser. Ha sido este un camino largo, muy largo, en el que he aprendido sobre la historia de nuestro país, pero sobre todo de la vida de mi familia, precisamente como un reflejo de esa historia española. Recorrer Alcalá, el primer lugar en el que se refugiaron los Medinas Rando, La Iruela, donde fue maestro el padre de Irene Montejo, también maestra, también republicana. Mirar de otro modo la Sierra de Tejeda y enfrentarme al campo de Argelés, donde miles de españoles, entre ellos mi abuelo, se vieron obligados a malvivir o a morir, como la continuación de un punto y seguido tras perder la guerra. Recordar los años del hambre, en plena dictadura franquista, y el éxodo de miles y miles de andaluces que abandonaron su tierra buscando sobrevivir. Coser, coser, coser con la singer de las palabras encadenadas esas telas inconexas, las historias anónimas, la tímida, irrefrenable y quiero creer que irreversible emancipación de las mujeres, los acontecimientos de las personas corrientes, de una sociedad que pasa de la autarquía al desarrollismo, que va despertando con las primeras sacudidas democráticas apenas un temblor, pero un temblor que entonces se nos antojó consolidado. ¿Quién sabe ahora? Aquí os entrego esta historia que ya no es mía, que si así lo decidís pasará a ser vuestra. Os dejo mi esfuerzo, mis desvelos, mis emociones, pero sobre todo la historia, que es la historia de todos, de todas, o al menos que pretende serlo. Porque ¿quién no tiene una historia familiar oculta que nos llena de incredulidad, de apego, de melancolía y sobre todo de deuda? Os vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque nos estéis acompañando aquí esta tarde. Gracias a la niña del Acerico, a su compañero de vida. Gracias a todos. Gracias sobre todo mi agradecimiento más profundo a José, porque sin ella este encuentro no habría sido posible. Dice mi amigo Juanma que los lugares son las cajas de la memoria. Gracias a ella he regresado a este lugar, a esta caja de mi memoria. Pero sobre todo permitirme la debilidad, gracias a mi compañero de vida, Mariano, porque él sabe que sin su fe en mí nunca habría llegado a esta historia ni a este libro. Muchas gracias.